que sin ruido la gasta. ¿Dónde estás? Taúd reacio de la invisible baraja, que siempre juegas al hombre y siempre jugando pasas. ¿Dónde estás? Montón confuso de ayeres y de mañanas. ¿Dónde estás? Que no respondes a mis voces. ¿Quién me llama? ¡Qué extrañísima visión! ¡Qué venerable fantasma! ¡Dígasme tú, el ermitaño, que haces la vida santa! ¡Si sabes dónde está el tiempo! Yo soy el tiempo. ¡Esa es chanza! Digo que lo soy. Veamos. Corred un poco. ¡Qué gracia! ¿Cómo ha de correr, amiga, aquesta vejez cansada? Pues sí, anciano, en buena hora. Que si he de hablar a las claras, yo busco al tiempo que corre y no al de mar y castaña. Todos los tiempos son míos, que yo soy una patraña en quien no se ha de buscar ni firmeza ni mudanza. Es verdad. Mas tus arrugas me dicen, si no me engañan, que eres el tiempo viejo. No me he lavado la cara y a fe que parezco bien después del pasado. ¡Basta! Y dime, ¿cómo has dejado los adornos y las galas del tiempo y te has reducido a esta vida solitaria? Porque yo. Pero ¿quién eres que con preguntas me gastas? La vida soy. La vida creí que eras la ignorancia. Pero no sé si te diga de mi religión la causa. ¿Por qué? Porque sueles ser muy inconstante y voltaria. Y cuantos algo te fían, parecen por la fianza. Yo también tiempo me fío de ti y a veces me engañas. Dices bien. Al cabo es cierto que no nos debemos nada. Que si hoy me desprecias, siempre me habrás menester mañana. Eso, por supuesto. Prosigue la ocasión de tu mudanza. Escucha atenta. Ya escucho. ¿Has de callar? Sí. Pues vaya. Amiga, yo he sido mozo. Y allá, en mi primera infancia, fue mi edad. La edad de oro, que fue una edad muy honrada. Cuando no se oscurecía la inocencia con las barbas, cuando estaba todo el mundo en la religión descalza, cuando hurtaba todo un sastre retazos de hojas de parra y cuando servían bellotas los ujieres de vianda. Fuéseme la edad de oro y vino La edad de plata, cuando empezó la malicia a hacerse un poco bellaca. Cuando al año 25 los hombres se destetaban. Cuando amor era comida y los celos eran salsa. Y cuando di que empezaron a usarse los guardadamas. a batir reales de A8. Se me fue la edad de plata. Y llegó La edad de cobre, más culta y menos hidalga, cuando la humana codicia empezó a ser inhumana. Los valientes a contar las pendencias enmendadas, las hembras más que la buena a estimar la mucha fama y las dueñas a decir mentiras desaliñadas. Llegó después. Aquí, vida, todo el aliento me falta. Todo el discurso se encoge. Todo el corazón se pasma. Llegó, pues, La edad del hierro, que es la que hasta ahora campa. Cuando la envidia y el odio se dejaron ver la cara. La ambición corrió sin rienda, pero todos la alcanzaban. La malicia era ya vieja, allá en la niñez temprana. Y la prudencia era niña, allá al temblar de la barba. La edad de hierro, que es la que hasta ahora campa. Cuando la envidia y el odio
A consumirse eran todos, el vicio con sus infamias, la maldad con sus cautelas, y hasta el ocio con su nada. Y así huyendo de los hombres, esas amigas montañas te dirán, vida humana, ¿dónde has de hallar el tiempo que te falta? Que vive y dura, con quietud serena. Entonces serías entonces. Pero ya no eres de antes. Que el tiempo camina mucho y la vida es reznable a donde quiere te lleva, caballero en tus instantes. ¡Abre los ojos, buen viejo! ¡Mi vida que si los abres! ¡Has de pegar de la luz lo que de la edad negaste! ¡Válgame el cielo, qué raro!
me dijo ese extraño cuento, que en el cuarto de tu hermano, discurriendo en unos celos, le hallaría con mi ama. Iban a turbar creyendo que te había conocido, pero dio en vano mi miedo, porque antes de pocos lances descubrí que ese embustero de tu amante viene a verte. ¡Atiende! A este cuarto mismo, con 2 tapadas, y que ha pedido para ello la llave a tu hermano. ¡Andaos creyendo a los hombres! ¡Fuego! Todas sus afectaciones, lo que ellos llaman afectos. Mañana ese ahora entrase con Luis le habríamos hecho karmas, no me importará porque con eso veremos si la conoce. Los hombres, ¿en qué andarán discurriendo? Don Luis lo puede extrañar el hallarme aquí, sabiendo que es el cuarto de mi hermano. Y así, Juana, me resuelvo a aventurar el que sepa quién soy yo, porque al saberlo, sepa que sé quién es él. ¿Os la puerta están abriendo? ¡Déjalos entrar! ¡No mires! Sin duda es él. Empecemos a disimular. Y Juana dijo con 1000 juramentos que su ama no ha salido de casa. Yo también creo que es otra, que si ella fuera... Mas por Dios, ¿qué es ella? Bueno... Y luego dirán que el bobo escogió mal. Estoy muerto. Poco se ha turbado al verme. Esto, Juana, no es de espejo, sino locura. Oye, Inés. Turbado estoy, mas yo llego. Señora. Señor Don Luis. Pues vos aquí. Yo no acierto. ¿Dónde están mis desahogos? ¿Qué sería si por veros me hubiese turbado yo? ¿Qué sería? Bueno, es eso. Sería haber conocido que sois mortal. Ya lo veo. Los dos se conocen. Cierta por mi sospecha. Confieso que estoy turbado. Después que sé que me ha muerto una deidad que concede sus alas a muchos nuevos. ¿Eso es necio o es turbado? ¿Qué decís? Que no os entiendo. Saber quisiera deciros un rasgo de lo que siento. Los rasgos, Don Luis, no son letras. Más legible os quiero. Más legible, atended pues. Tenéis para mucho. Atiendo. Por el amor que ha rendido mi corazón, más violento, nunca mi pecho encendido le gastó un átomo al viento para formar un gemido. Con eso me hago querer, y a vos os lo digo así, porque tal me llego a ver que creo que es menester desconfiaros de mí. Y hoy por solo unas sospechas me trae con tal desazón que debe de tener hechas sus alas mi corazón con las plumas de sus flechas. Ocultaros no he podido estos mis ciegos desvelos, y así vengo algo encogido a pediros unos celos sin haberlos merecido. Don Cosme en vuestro favor haya dulces acogidas, y no me espanto en rigor, porque siendo sus heridas tan simples, las cura amor. Yo no me enojo más que esto, aunque haya más ocasión. Si es verdad, estoy dispuesto a romper esta prisión con mucha flema y muy presto. Decidme, pues, si es así, y mejor cuanto antes, porque después, señora, que os vi, me tiráis mucho y no sé qué tanto heredar de mí. Cuando yo estoy extrañando veros aquí. Y el intento con que habéis venido aquí. Salís con pedirme celos. No entiendo estos desahogos. ¿Cómo no le asusta el riesgo de que vengan sus tapadas? ¡El juicio estoy perdiendo! ¡Ay, más claro de su madre! ¡Ya me ahoga el sufrimiento! Será pibe Dios que yo me estoy aquí remordiendo de que Juana no ha llegado a hablarme. Martín se ha hecho de pencas. Y yo le azoto con ellas a lo que entiendo. Esto ha de empezar por mí. ¡Ah, mi reina! Nombre vengo. Acostumbro decir nombres cuando quiero decir versos. Y no pues lo que me quiere. Quedémonos ahí dentro y dejemos platicar a nuestros amos. ¡Entremos! ¿Más quién es? ¿Qué ha sucedido?
¿cómo? ¿Quién es? Yo pienso que os hago el no descubrirme lisonja, rabio de celos, y pudierais excusar el traerme a estos empeños. Juana, ellas son. ¿No lo ves? Cuanto me dijiste es cierto. Yo os he traído a guardar. ¡Yo a vos! Magro caballero, pues esto. Teníais guardado. Señora, vive en los cielos, que se engaña. Acabad pues de abrir la puerta. Antes quiero saber quién sois, y yo mismo he de llegar. Deteneos. ¿Qué soy yo? Menos importa darme a conocer en estos delitos que permitiros que andéis conmigo grosero. Pues vos, señora. Esta es otra. Y aquella es una. ¿No acierto a discurrir? Raro lance. Pues vos, amiga, ¿qué es esto? En mi casa de esta suerte. Doña Ana, aunque el desacierto de una ciega. Mas la puerta parece que están abriendo. Don Diego debe de ser. Mi hermano, válgame el cielo. Pues don Diego es vuestro hermano. ¿Y ahora seguís con eso? No puedo hallar en el campo a doña Isabel y vuelvo, por si para sus tapadas quiere don Luis. ¿Mas qué ve? ¿Mi hermana y doña Isabel? Aquí con don Luis. No entiendo lo que puede ser. ¿Está en casa el señor don Diego? Esta es otra hora. ¡Ay, Dios, mi hermano! ¿Pero qué es esto? Don Diego y don Luis aquí. Mi hermana y dama con ellos. Don Diego y mi hermana. Don Luis y mi dama. ¡Ey! Todos se han quedado mudos. Confuso estoy y suspenso, pues don Luis, ¿qué es esto? ¿A dónde la dama está que aquí dentro vinisteis a hablar? ¿Cómo tan diferentes sujetos hay yo con vos? Yo no sé qué responder. Saberlo a mí me toca también de parte de hermana. Hay riesgo mayor. Mas, pues todos callan, haré hablar aquí a mi ingenio. Por los cabos he cogido el caso. Yo lo remedio de esta suerte. No os admire el ver a este caballero turbado, porque lo está a escuchar mi sentimiento. ¿Sentimiento? Oh, hermana, pues ¿de qué? La culpa de esto vos la tenéis. ¡Yo la culpa! Estoy dolida, por cierto, de que aquí doña Isabel haya visto estos excesos. No entiendo. Hoy vino a verme. Porque aquí, pared en medio, se ha mudado. Y entre tanto que se ordenaba el festejo de la merienda, quisimos ver los coches que saliendo van al sol de Leganitos. Porque solo este aposento rejas a la calle tiene. Y apenas abrí para ello esa puerta que a la calle corresponde, cuando dentro hallamos unas tampadas que corridas se salieron sin querer decir quién eran por la misma puerta.
es cosa rematada. Don Luis, por acá saldremos nosotros. Don Diego, vamos. Celoso voy de este necio. Que me empeñe yo en llevar conmigo a la que me ha muerto. Que reciba yo agasajos de la causa de mis celos. Que haya perdido a las dos por tan extraño suceso. Que me quiera mi doña Ana, yo como río y duermo. Confieso que voy sin juicio. Que voy sin alma, confieso. Muriendo me voy de pena. Refinando voy de contento. Baja. No hay más de bajar. Es que ahora tienes temor. No. Pero estos señores convidarme a saltar. No, blatero, que estás necio, y pon donde yo los pies. Lo que tú me dices es que hable flojo y calla recio. Si el miedo a vencerte empieza a volverte o callar te toca. Eso es cerrarme la boca para abrirme la cabeza. Pero ya que hemos pasado de tu jardín al jardín de donde... ¿Qué fin lleva en esto tu cuidado? Después que aquí se mudó. De este medio me hace usar el no hallar otro de entrar y hablar. ¿Y qué he de hacer yo? Ven y pisa con recato. Yo soy hombre tan discreto que sabrá guardar secreto la suela de mi zapato. Don Cosme, su necio hermano, deja la casa cerrada de noche y tan pertrechada que hablarla es intento vano. Y así como se ha venido a vivir, parece en medio de mi casa, este remedio me imagina prevenido. Y ciegamente saltando las tapias que nos dividen y los estorbos que impiden mi deseo, atropellando hablarla al suelto vengo. Bien, que la tengo enojada por no tenerla alzada más, ya en vano lo prevengo. Para esto a don Luis busqué, no lo hallé en casa y así en este intento, de ti mi pecho, Martín, fiel. Si esto no acaba conmigo, y he de entrar allá tras ti. No, Martín, quédate aquí. Soy criado de tu amigo. En lo que me has encargado, descuida. Déjame orar.
Bien sé que puedo fiar mucho más de tu cuidado. Ahora mis desconsuelos salgan por estos retiros y repasando mis celos entonen ya mis suspiros el aire. Ay, ay, a los cielos. Don Cosme le chistó a Juana denantes y ella al reclamo respondió: mas si humana con este necio y mi amo echa la culpa a doña Ana. Pero pasos de sentido si el miedo no los imita. Retírome a ver qué ha sido. Un soliloquio me quita como del altar el ruido. Toma aquesta escala y ve a casa de doña Ana, que ya tengo hablada a Juana y hará lo que yo me sé. Ofrécele 30 cunas. Y que la ponga luego, que yo ya sé que don Diego se acuesta con las gallinas. Y en la tarla esa mojuela que apadrina tu afición, ha de ser en el balcón que cae a la callejuela. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Por Dios! ¡Que trae! ¡Tonterías, pajarero! No te he dicho que no quiero que sea en el balcón que cae. Pero descuidaos. Por vida vuestra, vos subiréis delante de mí y me haréis de camastro a la caída. Ahora bien, mi aposento un rato me quiero entrar y a mis horas ensayar un bello razonamiento para decir lindamente a doña Ana mi sentir. Porque el hablar y el morir no quiere ser de repente. Uno hacia el cuarto se entró y otro hacia el zaguán se fue. Con la luna se ve. Pero él vuelve. Si me vio. ¡Juancho, aguarda, espera! No. Tete. Yo callo. Que bueno ha sido, Juancho. No te hayas ido. Porque haga más fácilmente Juana lo que le he pedido, llévala más 10 doblones. Esto es en las ocasiones saber ser uno advertido. Porque haga más fácilmente Juana lo que le he pedido, llévala más 10 doblones. Ay, amor. Buena la hicimos. Mira si para un agravio son menester más indicios. A Juana don Cosme, a Juana sus doblones, y conmigo yo el precio vil de mi afrenta yo sin honra. Y con bolsillos. Pero otra vez siento pasos que se acercan. No ha podido cuajarse un soliloquio
más que lo solicito. ¿Dónde queda? Hacia tu cuarto centro. Si nos ha sentido, pienso que sí, porque entraba con pasos muy desmedidos. Un terrible susto. Don Diego, nunca acreditéis lo fino con lo arrojado. Oídos presto, que de tal suerte he sentido este atrevimiento vuestro, que a ser hombre de otro estilo mi hermano de él me valiera contra vuestros desvaríos. Idos pues. Bella Isabel, Reparad en mi peligro. ¿cómo reparando en él puedo dejarte asistiros? Porque el peligro es que os halle aquí mi hermano conmigo. Pues ya que... ¿No han escuchado? ¡Dichoso infeliz he sido! ¡Martín! Aquí estoy. Nos vamos. ¡Sígueme! Mejor irnos por la puerta de la calle. Que ahora salió Juanchillo y se la ha dejado abierta. Bien dices. Vente conmigo hacia tu casa que quiero ver a don Luis. Rapidito, que un hermano bobo monta más que un bellaco marino. Fuéronse ya. Ya se fueron. Muerta estoy. Si nos ha visto es un Nerón y no doy por nuestras vidas unidos. Inés, volvamos adentro antes que... ¿Pero qué miro? ¡Nerón! ¡Que vuelve! ¡La espada desnuda! ¡El color turbado y las voces descompuestas! ¿Dónde vas, hombre atrevido? ¡Mira que te mato! ¡Ya! ¡Evidencias y no indicios que acusan! Inés, ¿qué haremos? Pues ha de ser el salirnos al zaguán. Pues no podemos volver adentro. Aturdido tengo todo el corazón. ¡Nada abierto, nada rico! ¡Más se acerca! ¡Ten a prisa! ¡Muerta estoy! ¡Voy sin sentido! Después de haber ensayado un razonamiento altivo con que decirle a doña Ana que quiero ser su marido, por otra tal he tomado, y con la espada he venido ensayando una pendencia, por si acaso me acuchillo y llevado del afecto di a mi contrario 2 gritos. Pesárame que mi hermana se haya asustado de oírlos, mas ya dormirá que es suya y no yo por quien se dijo. ¿Cómo amorosos cuidados consienten ojos dormidos? Vuelve a nacer a la vaina y bien sabe el acerillo que es esta vez la primera que vuelve a la vaina limpio. ¡Váyanse a pasearlas muy! Y no digo más. Juanchillo, ¿qué es eso? Que en el zaguán se nos habían metido 2 mujeres. ¡Bah! ¡Qué cosas! Que me rondan por esquivo y fuéronse. ¿Cómo vieron que tú salías? Al ruido apretaron a correr y yo cerré. No me admiro, soy de codiciar. Y hay muchas que honrarse quieren conmigo y con la sangre de Henrietta, que me dejó el padre mío y su testamento. Y bien hablaste a Juana, que ha dicho de la escala. Que estaría puesta y todo prevenido. Y es Juana moza de fuerza. Moza de fuerza y de brío, descuida. Los de mi casa siempre hemos sido enemigos de caídas, porque somos los Mendietas como un vidrio. Pero vamos a hacer hora de escalar, que ya le he dicho que hasta que yo haga la serie no la ponga. Ven conmigo, que quiero dejar cerrada la puerta, que no me olvido del cuidado de mi casa, que tengo en este castillo una hermana y las hermanas. Guardarlas como domingos.
vengo a abrir la puerta a don Luis. ¿Cómo? Estoy muerta. ¿Don Luis viene a verte? Sí, que mi hermana nunca viene tan temprano a casa y yo estoy tan ciega que no teme el alma ni aun previene los riesgos. Vile en la calle desde una reja. Intenté desviarme y no basté conmigo a dejar de hablarle. Díjele, en fin, que a esta hora viniese a verme y yo estoy celosa. Ya lo dije. Y doy la disculpa a quien no ignora la culpa de mi cuidado. Porque sepas que no admito réplica, sé que es delito. Mas los ojos he cerrado. Si ella supiera que ahora en el balcón de esta sala puso poco a una escala esta mano pecadora. No sé cómo no ha subido don Cosme si me engañé y de otro la seña fue en buen lío me he metido. No más. Sí, señora, yo. No puedo ya remediarlo. Voy a obedecer y callo. Que bien sé decir que no. Tan bizarramente niego que nunca de mí barruntan. Porque niego si preguntan y si porfían. ¡Reniego! Corazón, ya me perdí. Confieso que estoy mortal y voy siguiendo mi mal con apartarme de mí. ¿Pues qué es esto? Yo, que di las flechas de amor al viento, hoy en mi pecho fomento el fuego que él encendió. Miente amor, y miento yo, si imagino que no miento. Fijo y afecto el valor, pero esa luz inconstante porque si quiero a mi amante, si a don Luis le tengo amor, ¿qué importa que en lo exterior esté el sentimiento mudo? Si queda dentro lo agudo del dolor que me despecha, ¿será esto romper la flecha? Pensando que la sacudo. Entrad, y aquí está. Si puedo, he de llegar al balcón viéndolos divertidos y quitar la escala. Yo confieso que estoy turbado. Señor don Luis, aunque vos tengáis por atrevimiento de una mujer como yo el tomar esta licencia, quiero que aquí entre los dos aclaremos la verdad de nuestras quejas y que hoy busquemos el desengaño primero que la pasión, aun sabiendo que el remedio le haga parecer dolor. Yo no sé, hermosa enemiga, cómo has tenido valor para escuchar a un quejoso que ha de buscar con su voz la paciencia de tu oído primero que la atención. Menos retórica busco y más afecto. Yo estoy tan lejos de ponderar que aun al decir mi pasión, el dolor me ofende menos que el desaire del dolor. Porque, ¿cómo he de deciros que al ver vuestra perfección, la lisonja de la luz se introdujo en el ardor y a pocos pasos del fuego se fue aumentando la acción y la luz que me guiaba en el humo se escondió? ¡Mas no estoy en lo que digo! Ni sea qué títulos doy estas inútiles quejas. Tenedme lástima vos, que en pleitos de quejas es desdicha tener razón. Yo quito la escala ahora que están en fuga los dos. ¿Dónde vas, Juana? Parece
que estaba abierto el balcón y lo quería cerrar. ¡Ciérralo, pues! No nació con días mi embuste. Cierto, señor don Luis, que son de calidad vuestros celos, que he tenido por mejor despreciarlos, por indignos de mi oído y vuestra voz. Y acordándome también de lo que sucedió en el cuarto de mi hermano a doña Isabel y a vos, solamente de deciros que si me pintasteis hoy tan falso y tan despejado vuestra libre condición, os quiero pintar la mía. Y así, pues entonces yo os presté un rato el oído, volvédmelo ahora vos. Yo soy, don Luis, una dama que no conozco ese duende del amor, si no es por fama. Y aunque no sé lo que enciende, sé lo que alumbra su llama. Porque con ojos atentos he visto en otras paciencias lo que pueden sus tormentos y, de ajenas experiencias, compuse mis escarmientos. De esto nace que el gemido con que llama al ciego Dios, un amante enternecido, se me entra por un oído y se me sale por dos. Y así esos tiernos gemidos y esas suaves violencias guardad para otros oídos, que yo tengo las potencias delante de los sentidos. En doña Isabel, haced esas suertes que impedida en vuestra amorosa red será quitarle la vida, hacérsela de merced. Que yo me hallo tan señora de mí, que sin que este caso me haga sacar por ahora la muerte de su paso, pienso morirme a mi hora. Porque al ver que está de Dios en no querernos los dos, en menos que yo lo digo, hice la cuenta conmigo. Y puedo vivir sin vos. Nada de cuanto decís me ha causado admiración, porque nunca esperé más de mi dicha ni de vos. Pero dejad que me admire de que siendo como sois, o como os pintáis... ¿Qué escucho? ¿Señas en vuestro balcón? Juana, ¿qué es esto? Esta es buena. Juana, di con turbación, como que a tu ama temes, que estos son hierros de amor y que a ti te hacen la seña. ¿No es esto así? Yo, señor, no sé nada. Este es don Cosme. Temblando de miedo estoy. ¡Don Luis! No hay don Luis, doña Ana. Estos desengaños son muy costosos. Yo no tengo para sufrir los valores. Adiós. Adiós. ¡Gente! ¡Espera que has de averiguarlo! ¿Yo? ¿Con qué propósito? ¡Basta! ¡Que no te has de ir! Si es prevención, porque no me vean salir. Por eso mismo me voy. ¡Don Luis, al cielo me faltes y sé quién es! ¡Y es rigor! ¿Pero qué es esto? Esto es ya hacer fuerza en el balcón para abrirle. Yo estoy muerta. ¿Quién será? ¡Válgame Dios! Yo lo sabré de esta suerte. ¿Dónde vas? ¡Ya estoy resuelto a cumplir conmigo! ¡Pues no he de cumplir con vos! ¡Fuera la hemos hecho! ¡Ahora sabremos quién Joaquín, terrible desdicha. ¿Y esto? ¡Qué fuerte ocasión! ¿Qué traes? ¡Escóndete, aprisa! ¿Cómo? ¿De quién? ¿Qué sé yo? ¡De don Diego! ¿De mi hermano? Pues ¿dónde está? Hecho un león queda en la calle. ¿Qué? Porque ha visto en el balcón la escala. ¿La qué? ¡La escala! Pues ¿quién? Sin aliento estoy. ¡Pudo atreverse! ¡Es que hay más! ¡Doña Ana, di! ¡Qué rigor en no creerte! ¡Ya, ingrata! ¡Se acabó! ¡Don Luis! ¡Prosigue, Martín! ¡Sepa todo el lance yo para ver lo que te hace! Viniendo don Diego y yo de
la calle y la encontró abierta. Quedó aturdido. Y el mismo ciego furor le hizo discurrir entonces que si entrar por el balcón resolvía, por la puerta se veía el agresor. Y si por la puerta entraba, dejaba sin prevención este balcón. Y así quiso penetrarse por ello a solo espantar la casa, remitiendo a su mano vigilada la salida. Mirad ahora los dos que habéis de hacer, porque él queda en la calle. Yo estoy muerta. ¡Vaya aprieto! En mala hora cambié la señal. Señor, resolvamos a prisa. Doña Ana, aunque está mi amor por tan claras evidencias, desobligado de vos, soy caballero y está obligado mi valor. Adentro os podéis entrar. Y aquí retirado yo, veréis lo que pare el lance y os defenderé. Que no, porque estén ahora sin gusto, estoy sin obligación. Don Luis. El cielo es testigo de que yo sin culpa estoy. Bien está, no te tengáis en disculpas. Pues adiós, que en esa estancia estaré viendo lo que pasa. ¿Y yo? En esa de ese otro lado. Hacia la calle voy a despistar a don Diego. Buen pago dais a mi amor. ¡Os veréis en desengaño! ¿Qué desengaño mayor? ¡A prisa! ¡Diciendo pasos allá afuera! ¡Pues adiós! Adiós. Todo está solo. Entra, Inés. Y pregunta por don Diego, que ya que fue su amor ciego causa de mis riesgos, es empeño suyo ampararme, y el mío no desear otro amparo, a mi pesar, cuando por él llego a hallarme perdida. Bien se ordenó el que estos mantos me diera mi amiga sin que supiera la causa que me obligó a pedirlos. Ya no es tanto mi miedo que una mujer no conoce a quién temer si se ve detrás de un manto. Cansado vengo y rendido. ¡Ay, Dios! ¡Es tu hermano! ¿Quién? ¡Él es! ¡Pues cúbrete bien! ¿A quién esto ha sucedido? Buscando la escala de la puerta de mi doña Ana abierta y tuve más gana de entrarme aquí por mi pie. ¿Tapadas aquí? ¿Qué es esto? ¿Y don Cosme? Hay más extraño suceso. Parece engaño del sentido. Yo protesto ser cortés en la ocasión en que pues. Pero aquí están dos tapadas. ¿Quiénes serán? Doña Ana es, sin duda alguna, que impaciente de aguardar me quería ir a buscar. Yo tengo gentil fortuna. Lleguemos pues. ¡Yo quisiera! ¡Ay, más infeliz mujer! Dijo el otro ver toda la carilla entera. ¿Cómo tardaste en salir? Hice la escala a pedazos. Y volviendo hacia la puerta, vi dos mujeres que entraron en mi casa. Aguardé un poco que pasase más abajo un hombre que por la calle venía y acá se ha entrado también. ¿Qué puede ser esto? Yo los encontré bajando al zaguán, pero no me vieron. Aguarda que yo me engaño o es Don Cosme. Si está con dos damas por fiado. Y ellas se recatan de él. Yo me resuelvo a aclarar. Dale con esta tapada. ¿Pero quién? Don Diego. Andalle. Aquí se ha de hundir el mundo. Hay más raros sobresaltos. Don Cosme, ¿qué es esto? ¿Vos entráis de esta suerte?
yo respondo en el campo. Yo estoy resuelto a amparar a vuestra hermana. Apartaos, doña Ana, hacia mis espaldas, por si hubiera chincharrazos. ¡Mi hermana! ¿Pero qué ves? Doña Isabel es que el mando levantó para avisarme. Hay empeño más extraño. Vive Dios que me ha tenido. Si es gallina. ¿Queréis algo para ello? ¿Qué decís? Señores, este menguado nos ha de quitar el juicio. Absorto, estoy de escuchar. Si estáis de paz, acabemos, que me cansa mi cuñado. No sé qué hacer, pues es mucho consentir que un engañado piense que me ofende. He de ir por todas. ¡Buen cuñado me iba a echar! Señor Don Cosme, vos parecéis grande engaño. Esa dama que, tapada de vos, se está recatando, ni es mi hermana, ni yo puedo dejar aquí de estorbar con viajero a él cómo hacerla. Si os resolvéis a intentarlo. No levantes a don Diego. No hay cosa como hablar claro. Vuestra hermana, que decís que no es la que está escuchando, era mi mujer y mente. Y, para hablarle del caso, hice poner una escala a este balcón. ¿Qué he escuchado? ¡De este menciona la escala! ¡A traidora! Pensamos esta vez, vanidad mía. Atándome está las manos vuestra hermana, para que no le deje castigado este atrevimiento. Y como digo de mi cuento, hallando la puerta de par en par, por ella de entrar. Acá. Mas soy tan pundonoroso y el veros tan refrenado me ha despejado de suerte que ya se me va quitando la gana de ser su esposo. Y por Jesucristo santo, que por no tener mujer civil de parte de hermano, si no me matáis primero, no he de ser vuestro cuñado. ¡Esperad! ¡Tened! ¡Don Diego, queréis perderme! ¡Hay más raro disgusto, doña Isabel! Pues vos, ¿qué es esto? En mi cuarto de esta suerte y a esta hora. Ya, don Diego, me ha engañado mi fortuna, en que mi honor solicite vuestro amparo, cuando padece por vos estos riesgos. ¿Yo he causado vuestros riesgos? Sí, que luego que os fuisteis y yo a mi cuarto asustada como visteis me quise volver, mi hermano salió de adentro, la espada desnuda, el color perdido y las voces descompuestas, y fue fuerza retirarnos Inés y yo hasta el zaguán, desde donde nos hallamos empeñadas en salir huyendo a la calle, y cuando me vi sin otro recurso, pidiendo Inés estos mantos a una amiga suya, vine a deciros el estado en que vuestro amor me ha puesto, y apenas había llegado cuando pasó lo que aquí habéis visto. El mismo caso me ha de sacar del empeño. No tenéis que acongojaros ni rendiros, pues yo estoy, bella Isabel, empeñado en defender vuestra vida. Y así, señora, entre tanto que se aclaran estas cosas, podéis estar en el cuarto de mi hermano. Solo ahora me faltaba. Amaste tanto este pesar. No, don Diego, lo primero que os encargo es que no me vea doña Ana. Pues, ¿por qué? No es este caso para que nadie lo sepa. No sé. De ser más temprano os pusiera en un convento, donde estaréis entre tanto que con más decoro vuestro llega de mi dicha el plazo. Mas no es posible a esta hora disponerlo, ni yo hallo otro medio que pedir por esta noche su cuarto a don Luis, de quien hoy solo puede fiar mi cuidado.
trayéndole a él conmigo, porque estéis con el recato que se debe a vuestro honor. Mi honor solo está en mi mano. Vuestra me hizo la fortuna y en lo demás, en juzgando vos que es decente, no tengo que reparar. Mas reparo en que no sepa quién soy, vuestro amigo. Eso dejadlo a la atención de mi amor. Aunque el ser de este menguado la escala y lo que yo fío de la atención y el recato de mi hermana, mas después me ocuparé de este caso que ahora no me corre prisa. Vamos pues, señora. Vamos. Martí. Muy alegremente se ha dispuesto que mi amo salga del riesgo en que está. Y al cabo ve aclarado sus celos. Mi asunto es que un bobo basta embobarnos a todos, que a mí también con Juana celo mi entrada. Mas yo soy tan para poco que un soliloquio no acaba. Irme sin verla quisiera. Don Luis, ¿dónde vais? Yo salgo corrida. Doña Ana, adiós. ¡Oí! Mucho desenfado o mucho valor tenéis, pues vuestro respeto ajando queréis oír el lenguaje de un hombre desengañado. Mal pesa mi sufrimiento, pues soy tan necia que hablaros en verdad. Me mortifico en la acción de un mentecato. Yo me holgara de ser fácil de creer, para regalaros con lo dócil del oído los adornos del engaño, mas no estoy... ¡A callar! Que tengo mucho acordaros cuán necio estáis y correrme en habiéndoslo acordado. La osadía de ese loco remediará ¿Quién? mi hermano, que la ha sabido, o yo sola, que para el remedio basto. ¿Remedio? ¿Y decid con eso queda acabar vuestro garbo? Si es propiedad del remedio el llegar después del daño... ¿Vos creéis que yo sabía lo que ese necio ha intentado? Dejadme, no me obliguéis a Y responder. esperando a ese necio os llamaría. ¿Para qué? Para ocultaros mi delito. Y ese necio tendría esos desacatos si no los ocasionara la infamia de vuestro agrado. Por mí ha de volver el tiempo. Vos veréis que todo es falso. El tiempo, bueno, y mis celos. Es que han de arder tan despacio. Aun bien que está vuestra dama esta noche en vuestro cuarto. ¿Despropósitos ahora que las disculpas faltaron? A dejarme. ¡Ah, que os deje! Bien está, ya os dejo, y tanto que no habéis de verme más. Lloveros, partan un rayo si intento. Y a mí, que me parta que pensarlo. ¿Juráis? No juráis vos primero. Mucho intentamos, corazón. Amor, muy presto os habéis determinado. Lloverla. Yo detenerlo. ¿Oís? Mirad. ¿Tenéis algo que mandarme? Nada, solo que advirtáis que habéis jurado. Bien está, adiós. Pero hoy... ¿Qué queréis? Si os he llamado, solo quería deciros que no sé jurar en vano. Esto es amor. Yo voy muerta. Esto es querer. Voy rabiando. ¿Dónde estáis, mis altiveces? Que así os dejáis mis agravios. ¿Dónde estáis, mis desahogos? Que en veras habéis parado.
vecino dice que ahora tiene oculta a mi señora. ¡Con mi hermana! ¡Se ha atrevido! Yo no llegara a decirlo si no estuviera informado. ¡Me he puesto colorado! No lo veo. Mi amarillo. No, señor. Es gran mentira, mi pan. No lo toco. Mi verdinegro. Tampoco. ¿Cómo se pinta la ira? ¿Cómo se atiza su fuego? ¿Es posible que así fue don Diego a mi hermana, a fe? Que me ha cansado, don Diego. ¿Cansado? Poco te amarga, pues hablas con tal descanso. Majadero, si me canso no me pesará la carga. ¿No os creéis que no darán la muerte a don Diego? Luego hacerlo hablar por don Diego, el primero sacristán, y por cuantos Diegos dora el sol desde polo a polo, porque para que esté solo piensan, digo por ahora, sin dudas ni pareceres, matar mis enojos ciegos, más de 4.000 don Diegos, sin los niños y mujeres. Eso sí es lo que conviene. Me he demorado ya. Mas un color se me va tras otro que se me viene. Va por acá. Su venida advierto, saco el acero y dígole, caballero, venga mi hermana o la vida. Eso habíais de decir. Pues, ¿qué hacer? Es mala acción. Qué enrevesados que son los principios del reñir. ¿Es un caballero ignora? Has de llegar muy compuesto y has de decirle en tal puesto, cuerpo a cuerpo y a tal hora. Pues ya que ello ha de ser paciencia y matarle luego. Aguarda aquí mientras llego a aquella botica a hacer un papel de desafío que le lleves. ¿No es mejor decírselo tú, señor, porque no parezca mío? No, que si me habla contrito me moverá hoy a piedad. Y en fin, yo soy en verdad más airado por escrito. Vaya, pero no quisiera que al tomar ese papel alguna libertad del airado me respondiera. No era mal hacerlo así. Rompeos y desasnaos, y si os matare, dejaos matar, que yo estoy aquí. Yo sirvo a un entendimiento de gran fruto. Cosa rara y digna, cierto, de envidia, es el consuelo que gastan los bobos de este mundo. De aquella gran confianza con que imaginan que son sentencias sus patochadas. Dos horas que perdida, con un papel de mi ama, ando buscando a don Luis. Pero, ¿cuánto es este? Vaya, mientras hago otro papel. Este papel a mi manga, que esto que vale dinero es primero. ¿Cuánto? Juana, bienvenida. ¿Dónde está tu amo? Pues por ahí anda, como ánima en pena. Bien, ¿qué hay de nuevo? Que mi casa está llena de timores. Que don Diego trae la cara rostrituerta y desde anoche no ha entrado a ver a su hermana. Que ella pierde el juicio viendo que se puso aquella escala sin su orden. Ay, y que yo me hago tan disimulada que casi yo misma creo mi mentira. Esa es la gracia, que quien bien miente, bien siente. ¡No! Sino mentir sin alma. Pero allí está don Luis, por aquella crucificada. Muy a prisa quiero darle este papel a mi ama. Adiós. ¿Dónde va? Espérate, no te vayas. Hay tal pólvora. No sé qué ha visto que con tal ansia camina. Pero un papel se le cayó. De su ama es sin duda, y es sin duda para el mío, pues llegaba a preguntarme por él. Un precio pondré a esta carta. En este papel de tacho de salteador, hurta hermanas para que salga, si es hombre, y si no, pues que no salga. Consigo, aquí está el papel del tal desafío. Aguarda, ¿qué me ofrecieras si yo te doy
Mas no digo nada. ¿Qué me has de dar? Dilo, pues. ¿Qué has de pagar? Dilo, acaba. Conforme puede. Un papel. A un cuarto que te doña Ana. Poco apuestas por saber mucho. Toma estas patacas. Vesle aquí donde lo viste. En Juana. Déjame que antes de leerlo con los labios. Pero guarda, aquí viene don Luis. Ahora te he de hacer una segunda paga del papel. ¿Cómo? ¿Eres bobo? Escucha un poco y sabrás la... No puedo hallar a don Diego. Él nos citó en nuestra casa anoche para llevar a Isabel. Y esta mañana me dijeron en la suya que bajó. Él intentaba llevarme consigo anoche, mas yo me fui a una posada por no incordiar y confieso que por oír de doña Ana... Seáis don Luis bienvenido. ¡Don Cosme! No más faltaba otro azar sobre mis penas. Yo, don Luis, tengo unas palabras. Decí. Yo estoy agraviado por mis pecados. La causa yo me la sé. Quien me ofende es don Diego y una hermana que Dios me dio para él, pues él solo en ella manda. En este papel le digo con toda amistad que salga a reñir conmigo y vos, pues sois amigo de entre ambas partes y habéis de dar el tal papel en sus barbas. Don Cosme, ay, tal majadero. Ya que me dais tan extraña comisión, yo llevaré el papel. Mas cuando salga don Diego a reñir con vos, saldré yo a su lado. ¿Es chanza? ¿2 contra 1? Sacad otro padrino a Ya campaña. buscaré algún valiente de cólera ajena y brava. Con esto quedad con Dios y veámonos mañana. Si vivimos. Ven, Juancillo, que ya te di la otra paga del papel con excusarte la vuelta que recelabas. Ay, más raro mentecato. Bien notable su ignorancia, pero más sabe que tú, pues te ha comido la dama. Déjalo, no me lo acuerdes, que el caso de aquella escala me tiene muerto. Y a bien no haber hallado a Juan, para que entrambos se acabe el soliloquio de malas. ¡Don Luis! ¡Amigo! ¡Don Diego! Rato ha que esperando estaba a que os dejase ese necio. ¿Qué os quería? ¿Qué os hablaba? Un famoso cuento os tengo. Habéis de saber qué trata. ¿De reñir con vos? Pues sabe que está oculta por mi causa doña Isabel. No lo sé, pero aquí de darme acaba un papel de desafío para vos. Y tendrá extraña nota. Riamos un poco antes de reñir. Yo estaba con ánimo de buscarle. Porque profanó mi casa ayer noche y lo he dejado hasta poner a su hermana en el convento. Don Luis, dadme el papel. Ya le aguardan a la puerta 3 o 4 millones de carcajadas. Dejadme leer primero, porque no se pierda nada leyendo mal. Pues qué leo. Esta letra estoy sin alma, ¿no es de mi hermana? Llégate acá. ¿No reparas cómo se ha puesto don Diego leyendo el papel? La cara se le ha mudado a 3 barrios desde que lo abrió. Con rara turbación vuelve a mirarme de cuando en cuando. Turbada, la atención a mis ojos desmiente a don Luis, mi hermana. Vuelvo a leer, que no es posible. Ten que otra vez la repasa. Señor Luis, anoche hicisteis juramento de no volver a verme, y temiendo que habéis de quebrantarme, y salir con la frialdad de que no viene a verme quien en verdad me busca ciego. Saldré esta noche disfrazada a legalitos, huyendo de vos. Y os lo aviso, para que sepáis dónde habéis de apartaros de mí. Así, llevad con vos a mi hermano don Diego, con pretexto de que os asista desde lejos, para que yo esté segura de que no me ha de buscar en casa. Sin más, doña Ana. Mi hermana, don Luis, siendo mi amigo a mi hermana, él ha trocado el papel y ha creído
que me daba el de don Cosme, que aunque la razón me llama, lo que conviene es callar, hasta saber de mi hermana todo el fondo a mi desdicha. Quiero pues ir a buscarla y a justificar mi queja antes de que apresurada se eche a perder la razón o se hierre la venganza. Don Luis, a mí se me ofrece un negocio de importancia. Quedaos conmigo. Bueno es eso, pues cuando Reñir me llama este necio y yo le he dicho que con otro al campo salga porque he de salir con vos, ¿queréis que os dé? Ahora basta que os diga que no es pendencia de lo que el papel me habla y que si llegase el caso de reñir, os doy palabra de avisaros. ¿Mas qué es esto? Parece que va de malas. ¿Que le habrá escrito don Cosme que le ha irritado? Es muy agria la nota de un majadero que desafía. A la larga le he de seguir. ¡Ay! ¡Ay! Pero allí viene don Cosme. Y que llama y va con la lengua fuera muy deprisa. Casi nada, el hierro, don Luis amigo. ¿Qué traéis? Vengo sin alma, que antes es como de chiste. Creyendo, don Luis, que os daba el papel de desafío, os di el papel de una dama que recibí al mismo tiempo y fue una cosa extremada darle un papel de requiebros por otro de cuchilladas. Tenéis aquí el papel, troquemos. A buena hora del desmangas. Ya tiene el papel don Diego. ¿Qué decís? ¿Hay tal desgracia? Pues que así. ¡Jesucristo! Habla. ¡Cayóse la casa! ¿Qué es esto? ¿Qué ha de ser? ¿Que es papel de su hermana? ¿Qué decís? Ahí está el kit. ¡Su hermana! ¡Las matas! ¡Pues es que digamos! ¡Doñana! No, sin el alba. ¡Hay más raro los engaños! Y ahora, don Luis, yo me vaya. ¡Ay! ¿Qué es esto, Martín? Rayanos, quedamos. Estoy sin alma. A don Cosme. ¿Quién creyera en una mujer tan vana, tan hermosa y tan atenta? Tan mala elección. ¿Tan mala, te parece? ¿Ella no busca marido? Pues ¿dónde hallara? Mejor marido. Mi madre decía allá en mis infancias que el marido ha de ser... ¡Oh! Que no entienda las trampas de su mujer. Y añadía que la ignorancia era mala, porque no excusa pecados. Más, en el hombre de casa, porque no excusa pecados, era buena la ignorancia. Déjame que estéis en juicio y tengo alguna desgracia. Ven conmigo. Buscaremos a don Diego. Me mandas que un poco hace tiempo y es que si le deja que le trata de innovar siete Castilla. Con un poco de vircaña. Inés, dame a prisa el manto. ¿Dónde vas? Eso ha de ser. Mucho tienes que perder para decidirse a tanto. La ceguedad de don Diego esta noche me obligó a dejar mi casa y yo, como sabes, me hallé luego empeñada en visitar este cuarto en que ahora estoy, que es de don Luis, y hoy, discurriendo en mi pesar, hallo que el estar aquí no conviene a mi decencia, pues no puede en la apariencia ser inculpable. Y así, puesto que tarda don Diego, a la casa de una amiga me quiero ir. Que te diga me permite que si luego viene a buscarte. ¿Tú irás a avisarle? Y entre tanto. ¡Qué necedad! Trae tu manto y no me repliques más. ¿Puedo
¿Pero quién? Tan buen encuentro. ¿Sabéis, mi señora, vos, si podré a don Luis hablar más porque cerráis el manto? No os cubráis, por Dios santo, que soy hombre de fiar. Otra vez os encubrís. ¿Muerta estoy? No me entendéis. Basta, señora, que estéis en el cuarto de don Luis para que os bese las manos sin intención. Los extremos dejad, porque estar podemos los dos como dos hermanos. Decidme si en casa está el buen don Luis. Ay, ¿qué he de hacer? Si hablo me ha de conocer. ¡Soy sorda! ¡Acabemos ya! Ya, señora, el manto. ¿Quién? Válgame Dios, peor es esto. En gran peligro me ha puesto mi suerte. Acá también se cubre. Esta voz quiero conocer. Mujer, ¿quién eres? ¿Huyes? Pues a donde fueres pienso yo llegar primero. Muerta estoy. Venid guardando, señora mía, esperad que ya salgo. Y perdonad que nos quede acompañando. Ay, en gran riesgo está mi vida. Válgame Dios, ¿qué he de hacer? Si él intenta conocer la criada, soy perdida. Que saliera, le escribí al campo y que me buscase. Y que consigo llevase a mi hermano, porque así estén ambos ocupados a un tiempo y me den lugar de venir aquí y de hablar a Isabel de mis cuidados. Que antes que pase adelante mi empeño, averiguar quiero el fondo, este amor primero de mi cauteloso amante. Si supiera que perdí el papel y que no hallé a don Luis, mas yo no sé, se chivata contra mí. Tan turbada estoy que apenas lo que me sucede. Sí, aquí está. Lleguemos, Juana. Hermosa doña Isabel. ¿Quién? ¡Oh, doña Ana! ¿Vos aquí? Admirada os hallaréis de verme. Mi muerte es cierta, si él ha conocido a Inés. Pues porque no estéis confusa. ¡Válgame Dios, qué! ¡Vámonos de rodeos! ¡Ay, más susto! ¡Ya vendré! Aguarda, Juana, allá afuera y ten cuidado. Lo haré. Paréceme a mí que estáis inquieta. No os extrañéis, que es grande el riesgo en que estoy. Si sentís que os llega a ver vuestro hermano, con mi ejemplo vuestra acción cubrir podéis. No es eso lo que me aflige, amiga. Pues que tenéis. El mayor riesgo que puede la imaginación temer. ¡No! Aposento de la casa y que los pies me duelen y andar a coces con la puerta. ¡Ay! ¿Pero quién? Doña Ana hermosa. Tú eres, te quise reconocer. ¿Qué es esto? Todo se ha errado. Turbada estoy. ¿Para qué te tapabas? Pero tú en esta casa. ¿Qué haré? ¿Has tenido algún pesar con tu hermano por aquel billete que me escribiste? ¿Qué es esto? ¿Ha querido hacer algún fratricidio horrendo y vienes huyendo de él? Yo, billete, no os entiendo. Dedicarla es menester porque salir de su casa no se me atreva otra vez. ¿Qué dijeran mis abuelos si una nuera que busqué para ellos callejeara? Vinieran en Gloria Estel más de 4.000 mendietas a echarse a los pies del rey. Antes de enjugarme el cuello con la estola, he menester leeros yo la cartilla del vizcaíno. A, B, C. No me faltaba ahora más que este memo tras haber errado toda la acción. Pero ya doña Isabel se habrá escapado. Yo quiero irme de aquí. Como que os vais, aún no se ha acabado la cartilla. ¡Detened! Primeramente. ¿Pero qué es esto? ¿Estáis en vos? ¿No sabéis con quién habláis? Solo necio mezcláis con lo descortés. Oigan, ¿y cómo me trata?
¿Qué más pudierais hacer si a mí me hubierais hallado en casa de otra mujer? Mirad que se va acercando la noche y yo he de volver a mi casa antes que llegue mi hermano. Señora, ¿Qué? presto, que viene don Luis y tan cerca que no es posible salir sin vernos. ¡Válgame Dios, qué perfecto! Escondámonos a prisa. Allá dentro. ¡Dices bien, entra presto! ¿Cómo es esto? ¿Vos no sabéis de esconder? ¿Por qué? ¿Que tenéis decencia? Reparad. No lo intentéis, yo no me escondo en mi vida y mi dama no ha de hacer lo que yo no hiciere. ¡Juana! ¡Ay, Juana, aquí! ¡Mirad qué es! Sea quien fuere. ¡Apartad! ¡Voto a Dios que no ha de ser! No puedo hallar a don Diego para ver si puede haber algún medio a su disgusto y vengo a mi cuarto a ver si por llevar al convento a esta dama. ¿Más quién es? Don Cosme aquí. Peor es esto. Y aquella será Isabel, su hermana, rara desdicha. Don Cosme, tened, ¿qué hacéis? Aquí estaba, no dejando que se esconda esta mujer. Pues cómo y cuándo en mi casa está una tapada y bien. Si soy yo a quien ella busca, ¿qué viene a importar que esté en vuestra casa? Otro riesgo es este. Raro tropel de pesares. Según esto, no la ha conocido. Fue preciso adentrarse aquí huyendo cierto vaivén. Es mi fortuna, mas yo, que enojado, haced las amistades llegar. Como que no lo sabéis. Y decirla que yo tengo razón y ahora es bien. Que quiebre por ella. Anda, que yo aparte esperaré algo ceñudo. Con esto bien se dispone. Sabré de doña Isabel el modo que aquí podremos tener de tarifar a su hermano. Don Cosme, yo llegaré a hablarla y a persuadirla, pues vos así lo queréis. Sois mi amigo. Andad a prisa y remídmela muy bien. ¿Qué es esto que me sucede? Hermosa doña Isabel. Él no le ha dicho quién soy. Hay libro. Callo, pues. Siento infinito, señora, los pesares en que os veis, pero ya que han sucedido, es preciso disponer que salgáis de este aprieto. Solo falta que ahora él se me ponga a requebrar por la otra. Extrañaréis que yo os hable en el empeño de don Diego, cuando fue primero el mío, mas ya que sois su amigo sabéis, y que mi decente amor al suyo debió ceder por haceros más dichosa. Mas no es tiempo de esto. Ved, supuesto que no os conoce vuestro hermano, ¿qué podré decirle para que os deje? Callaréis. No me respondéis. ¿Qué es esto? A solo mis celos ha estado este caso bien. Se hace fuerte, pues don Luis dejadla. Si su merced no quiere desenojarse, Santas Pascuas. Mejor es irnos y que la porfía no pase a grosería. Que primero me ha de pedir perdón. ¿No la conocéis? Pues es la misma doña Ana. ¿Quién decís? ¿Quién queréis que os diga, doña Ana? ¿Quién? ¡Doña Ana! ¿No lo creéis? No lo creo. Don Luis, por Dios, que debéis de ver y que la he de descubrir. ¡Aunque me pierda! ¡Notable empeño! ¡No ha de ser! ¡Señora! ¡Tu hermano! ¿Quién dices? ¿Quién ha de ser? Don Diego, que yo lo he visto desde ese balcón. ¿Lo es? ¿Es doña Ana o no es doña Ana? Destapóla sin querer la criada. ¡Yo estoy muerta! Señor don Luis. Ya me veis perdida, y el cielo sabe si fuisteis vos. Pero haced lo que vuestra obligación debe a una infeliz mujer que por despejar sus celos... ¡Oh! ¡Pero llega! ¡Juana, ven! ¡Aquí es ello que os decía! ¡Dejadme! ¡Que no lo sé! Solo me faltaba ahora que cargo me quiera hacer de que por mí se ha perdido a mujer.
En fin, mujer. Aquí dijo que vendría tu amo a buscarme. Sí, pero ya tarda. Yo fui a Leganitos y el día he perdido sin hallar a nadie. ¿No es aquel don Luis y está con él don Cosme? ¡Hame de entregar a mi hermana! O hacer represalia de la suya. Más vale que se concluya de una vez. Esto ha de ser. Martín, aguarda de fuera. Don Luis, no me detengáis. Mirad lo que aventuráis. Él caerá en la ratonera. Don Diego, el ingenio humano, solo preguntando gana. Un hombre tenía una hermana y esta tal tenía un hermano. La hermana se enamoró de otro hermano que tenía otra hermana y cierto día que iba con este huyó. La hermana del robador robó al robado después. Decidlos ahora, pues, cómo quedaron mejor. Aquí le dejo este acertijo para que despeje entre ellos, conductos sin atropellos, lo que don Cosme les dijo. Don Cosme, esas digresiones para otra ocasión dejemos. Las palabras olvidemos y vamos a las razones. Vuestra hermana es ya mi esposa. El modo se pudo errar, mas no la acción, ni dejar de ser vuestra queja ociosa. Esto supuesto, y que yo no he de sacar aquí ahora, que el señor don Luis ignora lo que su criado vio. Quiero que aquí nos digáis si fue vuestra aquella escala que hallé en mi casa. No es mala la pregunta, ¿eso dudáis? ¿Qué intentó vuestra osadía escalando una ventana? Hermanar con vuestra hermana como hicisteis con la mía. A mí, dadme informaciones. ¿Quién os ayudó a poner la escala? ¿Quién pudo ser? Amor, criado y doblón. ¿Súpolo mi hermana? ¿Quién está? ¿Qué decís? ¿Quién está? ¡Hablad! ¡Esto he de saber Usted también! no me duda cierta. Si lo supiera su hermana, viera yo por la ventana a la dueña de la puerta. Pues, don Luis, aunque yo estaba seguro de esta verdad y bastaba estarlo yo, he querido que lo oigáis por la boca de don Cosme. Yo, amigo, puedo dudar que si vuestro honor... No es eso lo que os propongo, escuchad. Yo soy vuestro amigo, y antes de hablaros en lo que es ya preciso y en lo que vos me queréis también hablar, he querido hacer patente lo que os digo y que veáis en lo que atañe la mía, lo que erró vuestra amistad. Mi hermana, señor don Luis, vos lo sabéis, claro está, os aventaja en la hacienda y os iguala en lo demás. Vuestra esposa de ser hoy, y siento mucho que hayáis dispuesto que suene a queja esto que es felicidad. Don Diego, válgame el cielo. Es que no puedo ni hablar. Dejémosle responder, que los sordos nos oirán después. ¿Qué me respondéis? No extrañéis. ¿No es de extrañar que me respondáis dudoso? Cosas de esta calidad sin el acero en la mano no se empiezan a dudar. Vuestra hermana está... casada. ¿Qué me proponéis? ¿Está casada? ¿Con quién? Conmigo, y no será bien que hagáis que se enredese en guerra lo que ha sido en haz y en paz. ¿Qué es esto? Yo sí, don Diego, de vos me puedo quejar, pues habiendo recibido de mi mano poco a un papel que vuestra hermana escribió a don Cosme, habláis en que puede ser mi esposa quien favorece... ¡Aguardad! Que me estoy calmando yo y vos os precipitáis. Veis aquí el papel, don Luis. Leedlo, que nos dirá si os podéis quejar de mí. ¿Qué es esto, cielo? Tomad. Es para vos el papel. Es de mi hermana, no os turbáis. Es a otro a quien favorece... No le tiene por fiar, ese papel yo le di al señor don Luis. Por dar otro en que desafiaba a un amigo. ¿Esto es verdad? ¿Es sueño o es ilusión? Pues ¿cómo pudo llegar este papel a las manos de don Cosme? ¿Qué esperáis? Entre hombres como nosotros, hierros de esta gravedad se enmiendan. No se disculpa. Don Diego, la ceguedad de un amor que no es delito si es decente. Bien está esa disculpa y no busco sino el remedio. Pues ya que en el caso de la escala no me queda que dudar ni en el papel y que es tiempo de verdades, preguntad a don Cosme si yo mismo hallé con él poco a vuestra hermana. ¡A mi hermana! Dice la pura verdad y eso es querer descasarme. Y hermanas se han visto ya descasar por el vicario, pero no por la hermandad.
¿dónde o cómo? Ya es fuerza, doña Isabel, que volváis por mi honor. Yo os lo diré que os he escuchado y no es ya tiempo de guardar la vida padeciendo por demás. Sí, no me anda suelto. Todos estamos acá. Habrá mudado esta casa al baile de otra frase. Mi hermana, aquí. Sí, don Diego. Ved si os digo la verdad. Señora hermana perdida, bien parecida seáis. ¡Cuán necio, señor don Luis! Don Diego, déjame hablar en defensa de mi honor. Que luego, hermano, podrás satisfacerse tu enojo. Y si en mí lo has de vengar, donde está mi confusión, tu apego estará de más. Muy necio, digo, o muy ciego, señor don Luis, estáis. Pues llegáis a presumir que yo había de buscar a don Cosme en vuestro cuarto. Y más cuando en él estaba su hermana, y sabéis que yo lo sabía. Eso es errar los principios o querer desconocer la verdad. Doña Ana me vino a ver y aún no acababa de entrar cuando mi hermano llegó. Y si ese papel miráis los dos, veréis que a los dos os quise yo retrasar para hacer esta visita. Y tú, don Diego, hallarás que mi hierro fue querer a un hombre que tu amistad calificó y tu alabanza hizo amable. En lo demás, puede poner el dolor y tú el remedio hascerás. Hay más extraño suceso. Mas ¿cómo pudo llegar este papel a las manos de don Cosme? Eso será que yo lo perdí al llevarlo y callé por ocultar mi culpa. Y que yo lo hallé, se lo di por ganar las albricias a mi amo. Y yo que por otro tal lo troqué. Mas las albricias... ¡Callad! Y no prosigáis, que a todos nos ha tenido necios vuestra necedad. Pídense un bobacimiento, como el loco del refrán. Pues ved ahora, don Luis, si os queda algo que dudar. Cuando rendí a doña Ana mi mano y mi libertad. Aunque para castigaros quisiera poder dejar de ser vuestra. Esta es mi mano. Y la mía quedará premiada con el favor de doña Isabel. Si soy gran bobo, pues que no solté